Estabas hablando de Julieta y de mí con alguien más. Y supongo que el error al que te referías soy yo. Bueno, sí. Esa es mi opinión. ¿Y cuál es el problema? A ver. No, el problema es que te atreviste a leer los mensajes de mi teléfono y lo respondiste como si fuese yo para hacerle daño a Julieta. A ver. Yo no hice eso exactamente. O sea, le escribí que ibas a ver a tu hijo en la terapia y que después le hablabas. ¿Sí? ¿Pero crees que soy imbécil para creer esto? Estás manipulando lo que pasa con Javi para meterte en lo que no te importa, en mi vida, en mi relación, en mis sentimientos. ¿Con qué derecho? Tomaste mi teléfono y le respondiste a Julieta. ¿Con quién estabas hablando por teléfono? Nada. ¿Con quién platicas mi vida? ¿Qué te pasa? Estás entendiendo mal, o sea, estaba hablando con Leticia, cosas de la tienda. Si salió tu nombre no tiene absolutamente nada que ver. Leticia me estaba diciendo que al padre de Julieta le dio un infarto. ¿Qué estás diciendo? Sí, le dio un infarto. ¿Cuándo? No sé, Leticia me dijo eso, pero que por suerte Elvis estaba ahí para ayudarla. Que se fueron juntos al hospital. Ya no sé bien, no la entendí. Esto no se ha acabado. Hola, Antonio. Mi vida, me acabo de enterar que tu papá tuvo un problema y está en el hospital, ¿es cierto eso? Sí, ¿quién te lo dijo? Bueno, esto de menos. ¿Por qué no me lo dijiste tú? Porque estabas mal por lo de tu hijo y no me respondiste bien. ¿Cómo te lo iba a contar? No, eso no es así. Mira, yo voy para allá, voy a verte. ¿Te parece? Ay, gatita, ya está todo listo para llevarnos a don Paco, ¿ok? Sí. Perdón, ¿Elvis está contigo? Sí, él nos ayudó mucho y está aquí. Bueno, si quieres, pues, después paso a verte más tarde. Quiero platicar contigo. Sí, claro que tenemos que hablar. Ahora debo irme, chao. ¿Colgó? Aquí tiene su cuenta. A ver si vengo un día que haya menos escándalo. El cantante no es malo, el servicio es pésimo. Y el pastelillo es un asco. Aún así, quédate con el cambio. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Si estos son tu especialidad, ¿qué? Pruébalo. Ay, no, sí está asqueroso. ¿Qué les echaste? Está saladísimo. Sí, o sea, le puse la misma azúcar de siempre. Está salado. Mati, ¿tú pusiste la sal donde va el azúcar? No, esos frascos yo ni los toco. Entonces no entiendo. De verdad no entiendo, porque, o sea, el dueño va a pensar que soy una inepta y que los clientes están yendo por culpa mía. ¿Qué voy a hacer, Violeta? A ver, tranquilízate. Esto, la verdad, no quiero ser mal pensada, pero se me hace que es de Viviana. ¿Crees? Claro. Sorpresa. Hola. Hola. ¿Te gustan? Son como las que te llevé cuando estabas en el hospital. ¿En serio? Nunca me las llevaron a la habitación. Quizás se las dieron a otro paciente, pero bueno, ya, X, da igual. No da igual. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo? No. No sé, eso es otra cosa. Pero ni siquiera se trata de ti, sino de mí. Madonna, no sé cómo decírtelo. ¿Decirme qué? Quiero que esta sea la última vez que vienes a verme. No quiero verte más. ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Los pasteles están intragables. Alguien les puso toda la sal del mundo y obviamente no fui yo. Están horribles. Aquí tienes. Gracias. ¿Te gustó el show? Sí, muchísimo. Menos mal que llegamos a tiempo. Ay, qué bien que vinieron a ver a mi hermano. Gracias. Ah, ¿es tu hermano? Sí. Órale. Ay, ¿cuánto tiene tu bebé? 2 años. Acaba de cumplir. Está hermoso. Digo, la verdad es que no me gustan los niños, pero el tuyo está súper bonito. ¡Felicidades! Qué linda, gracias. ¿Te gustó? ¿Cómo? ¿Ustedes dos se conocen? ¿Cómo está tu papá? Mejor descansando en su cuarto. Qué bueno. Se tiene que cuidar. Hacerse estudios. Sí. Amor, perdón por lo de los mensajes.
fue Catalina. Ella los vio y escribió por mí. Tienes razón, caray. O sea, quiere sabotear lo nuestro, pero no lo va a conseguir. Tarde o temprano tú y yo vamos a estar juntos. ¿Y cuándo es tarde o temprano? ¿Mm? Son muchas cosas, Antonio. No solo es ella. Tu hija me odia. Me imagino que el otro tampoco siente nada bueno hacia mí. Javier te necesita mucho. Tenemos que asumir que no podemos. No. Yo no quiero escucharte hablar así. Nos amamos, nos necesitamos, ¿sí? Vamos a luchar, vamos a estar juntos. Yo lo sé. Antonio, no. Este sueño se terminó. Los dos lo sabemos. Esto se acabó. No, lo nuestro no se acabó. Julieta, tú eres lo único que me sostiene en este momento. Mi vida es un desastre. Si te pierdo, sería como terminar de perderlo todo, ¿sabes? Para mí también es duro. Es lo mejor que me ha pasado. Pero este amor nos está haciendo daño y aunque me duela, es lo mejor para los dos. No puede ser lo mejor para los dos. Esto sería como suicidarse porque sabemos que algún día vamos a morir. ¿Sí? A ver, no lo compares con eso. Simplemente la vida nos está obligando a elegir. Y además así vas a estar más aliviado. ¿Más aliviado? Por Dios, ¿cómo puedes pensar eso? Sí. Mira cómo estás. Seguro te tuviste que escapar para venir acá. El solo hecho de verme es un problema para ti. Así no se puede ser feliz. No. ¿Y qué crees que yo voy a sentir cuando tú no estás a mi lado? Esto es algo transitorio, ¿sí? No siempre vamos a estar así. A ver, no te engañes. No estamos bien. No salimos de una angustia, así tampoco yo te puedo apoyar. Julieta, mi amor, mi todo, eres mi luz, eres mi apoyo, eres todo para mí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para salvar lo nuestro. Pídeme lo que sea, lo que sea. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a tu familia que me acepte? ¿Imponerles mi presencia? ¿Los vas a hacer sufrir? A ver, no mientan. Acabo de ver que la saludaste. No. Es que yo vine aquí... Lo que pasa es que él quiso ser amable porque me vio platicando contigo, ¿no? Sí. Rebeca, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, el show, padre. ¿Te gustó? Sí. Qué bueno. Por un momento pensé que eran amigos. Qué chistoso. No, para nada. Yo pasaba por aquí, para tomarme algo. Pero ya me voy. De hecho, sí. Estuvo muy bonito todo, ¿eh? Qué bueno que viniste. El show padrísimo y muchas Gracias. felicidades. Gracias. El lugar está muy padre también. Sí, mira, un bebé. Sí, es un bebé. Bye. Bye. Oye, tu amiga no se tomó ni su refresco, ¿eh? No. Está guapísima, Lalo. Está guapa, ¿verdad? Dame un segundo. Liar. Tienes razón. No te mereces una relación como esta, ¿verdad? Perdón por mi egoísmo. Vamos, tú no eres una mujer para tenerte escondida esperando momentitos y ni mereces que mi hija te insulte, te trate mal o que Catalina te haga la vida imposible. Es que no te quiero perder. Eso es todo. A ver. ¿Quién te dijo que me vas a perder? Yo te amo. Te amo y te voy a esperar hasta que todo pase. Y me vengas a buscar. Te amo. Ya sé que nos tocó el momento equivocado, pero te amo y eso no tiene remedio. Esto no se cura. Esperar a que no sea doloroso vernos, a que podamos ir por la calle tomados de la mano sin tener que pedirle permiso a nadie ni ofender a nadie, a que podamos viajar a París. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado. Javi, tú me conoces bien. Y sabes que cuando lucho por una causa no me rindo. Y ni creas que me vas a convencer porque estás deprimido, ¿eh? Yo te voy a demostrar que estás muy equivocado. Aquí la única equivocada eres tú. Tú sabes que no tenemos nada en común. Nuestros caminos se cruzaron por pura casualidad y yo me dejé llevar, pero porque me gustabas. Pero fuimos novios solamente porque me inventé un personaje que no soy.
y que ni siquiera puedo volver a hacer porque no... Ya. No puedo sentir ni tu mano, Madonna. Por favor, no te tortures más. Ya. Tiene que ser así. Tengo que asumir lo que me pasó y yo ya no soy ese que conociste. Lo que sí tengo muy claro es que verte me hace daño. Me hace recordar las cosas que vivimos y que ya no se van a volver a repetir porque ya no podemos correr juntos en nuestra plaza, ni siquiera para escapar de la policía. Tampoco te puedo llevar al cine. Madonna, te lo pido por favor. Si me quieres, olvídate de mí. Como todos saben, tuvimos un problema con los pasteles de cortesía que estábamos regalando a la clientela. Está descartado que fue un error de Azucena. Lo que yo quiero saber es si alguien sabe lo que pasó. Entonces no, ¿verdad? ¿Por qué me estás mirando? Porque eres la única que se quedó callada. ¿Sabes algo de esto? ¿Y como por qué yo debería de saber qué pasó con los pasteles de tu novia que no me importa? Claro, seguro ya te metió en la cabeza que yo tuve algo que ver y tú le creíste, ¿no? Pero es que todos sabemos que tú no me soportas. Es verdad, no te soporto, pero eso no quiere decir que le haya echado sal a tus pasteles, ¡da! A ver, bájale 2 rayitas a tu drama. Estamos aquí reunidos para ver qué fue lo que pasó. No te tienes por qué poner así. No me sorprende que, que la quieras apoyar. Digo, las dos son igualitas. Pero lo que sí me pone triste, Beto, es que tú hayas accedido a todo esto. No malinterpretes las cosas. Yo como encargado de la cafetería tengo la obligación de averiguar qué fue lo que pasó. Además, me lo ordenó don Ramiro, que se fue muy molesto por la situación. Bueno, pero no me puedes acusar de algo que yo no hice, ¿ok? No te acusé, solo te hice una pregunta. Dudaste de mí y eso me ofende. Además nada más hiciste esta reunión para humillarme enfrente de todos y acusarme. ¿Sabes qué? Si lo que quieres es que me vaya para darle gusto a tu noviecita, nada más me lo hubieras dicho. Viviana. ¡Viviana! Perdón, se pueden retirar. Con permiso. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas